Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre del Centro de las Artes de Guanajuato. Durante estos 3 siguientes jueves de junio de 2020 estaremos platicando con el tema de la poesía mexicana, un panorama en 3 partes. Lo que buscamos con ese recorrido de la poesía mexicana es un panorama introductorio que siga los principales momentos históricos hasta la madurez actual, tratando pues de platicar de un modo sistemático, que se exponga en 3 grandes bloques. El primer bloque que nos corresponde hoy es el de los antecedentes y orígenes, que tratará sobre la nación colonial y el país independiente a partir de cómo se forma la nacionalidad mexicana. El segundo es antes y después de la Revolución Mexicana, cómo está la condición premoderna, premodernista, el modernismo y el acceso al lenguaje de las vanguardias dentro del contexto revolucionario a principios del siglo XX en México. Y el último bloque será de Octavio Paz y otros poetas de nuestro tiempo, que tienen como referencia a este gran poeta mexicano. Eso es lo que vamos a tratar en estas 3 sesiones, y para eso pues vamos a comenzar preguntándonos qué es lo que decimos cuando decimos México. Para esto leeré un parrafito del libro La poesía mexicana, una introducción para zombies, que se puede descargar gratis del sitio de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es un panorama análogo al que estaremos llevando en estas sesiones. Decía allí en ese librito, ¿de qué hablamos cuando decimos México? Bueno, en el siglo XIX se originó el nombre de este país, pero ya desde muchos siglos antes existían algunas de las formas culturales que nos definen. Por ejemplo, el chile y las tortillas, también el gusto por los sacrificios humanos, de los que hay bastantes variaciones hasta hoy, y la inexplicable afición por las pirámides o los juegos de pelota. Aquellos siglos autóctonos nos trajeron una sensibilidad ambigua de lo sagrado, sensibilidad que fue lastimada y deformada por la opresión de los conquistadores, que añadieron a las palabras locales sucesivamente su propio idioma. ¿Por qué decimos sucesivamente? Bueno, es que la cultura mexicana es una cultura subsidiaria, y desde luego la poesía mexicana desde la conquista tiene referentes extranjeros principales en cada una de sus etapas. Las lenguas autóctonas como el maya y el náhuatl, que eran dos de las principales, dieron un tipo de expresión específico que no tenemos muy estudiado de si pudieron tener influencias de otros lados, pero por lo pronto eran idiomas autóctonos. Con la llegada de los españoles, lo que tenemos es un nuevo idioma impuesto, y después en el siglo XIX, al término de la colonia, todavía siguió el mundo hispánico influyendo en la cultura hasta que en la segunda mitad del siglo XIX la cultura francesa es adoptada como referente, y entonces los giros y las dinámicas de la poesía en francés harán su aparición como influencia notable en esa poesía mexicana. Y en el siglo XX el inglés como un referente transnacional en todo el mundo, que se notará también en la poesía mexicana en varios de sus aspectos. En esos tiempos antiguos, previos a la conquista, tenemos un nombre, Inxóchitl, Incuicatl, el nombre que le dan los aztecas al arte de la poesía, que podemos entender como la flor en el canto. Aquel idioma que lleva musicalidad, pero que también lleva flor. El lenguaje florido, podríamos decir, el lenguaje llevado con aromas, llevado con colores, con sensación de tersura, y entonces la flor y el canto estarían juntos para formar la poesía, acompañados desde luego con el tambor. Veamos entonces, antes del
idioma español qué es lo que hay en este mundo. Primero quisiera repasar rápidamente las etapas en las que se ha movido la vida histórica de México, comenzando por los orígenes prehispánicos con las diferentes naciones autóctonas de Mesoamérica y del norte del país, lo que ahora es el sur de Estados Unidos, con diferentes dialectos y diferentes intenciones en el lenguaje. Tenemos muy pocos fragmentos después de considerar lo que es una cultura no solo subsidiaria, sino descartada y destruida en muchos de sus patrimonios. Pero cuando llega la colonia, entonces adquirimos un nuevo patrimonio que es la religión católica, el idioma español y un cierto carácter ladino que no hay que descartar nunca, porque mucho de eso se da también en la poesía mexicana. Como país independiente, México empieza a buscar su identidad, crea su nombre, crea su leyenda y tiene un primer imperio, el imperio de Agustín de Iturbide, que es rápidamente llevado al final y acabar con él para crear luego una lucha entre los centralistas y los federalistas, entre los liberales y los conservadores, con mucha gente pasando de un bando a otro conforme avanzan los años, conforme cambian las condiciones, y tenemos una lucha interior que no se agota, sino que se fortalece con la declaración de independencia hacia 1821. En esta pugna, un grupo opta por traer a un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo, y se da un segundo imperio en ese siglo XIX, México imperial, que como conocemos fue combatido por los liberales encabezados por Benito Juárez, que no solo logró deshacerse del imperio y de sus personajes, sino que aprovechó para modificar en mucho las condiciones legales y estructurales del Estado mexicano, apropiándose de cosas que indebidamente se habían apropiado otras instituciones, y con esa visión se empieza a modernizar el país. Porfirio Díaz, que inicialmente es un seguidor juarista, después nos demostrará cómo se construyen a la mexicana las dictaduras, y cruzará el siglo modernizando el país, pero también oprimiéndolo, desarrollando instituciones, pero también trazando límites a las libertades y sobre todo a las políticas. Después, en el siglo XX, le expulsan a Porfirio Díaz las condiciones revolucionarias y viene una gran lucha que se libra todavía hasta nuestros días y que quizás es la misma que entre los liberales y los conservadores. No hay que descartar esa posibilidad, de tal modo que pasamos de la revolución al neoliberalismo y nos encontramos en esta cuarta transformación del país que sigue el eco histórico de otras transformaciones previas. Cada una de estas ideas de lo mexicano ha sido una pugna por la idea de la nación, un proyecto de nación, y se ha compaginado en sus diferentes etapas con las tendencias estéticas en la poesía. Esas tendencias estéticas comenzarían con eso prehispánico, que es una poesía mística, una poesía trascendental, fincada también en las relaciones entre las personas y la relación con la naturaleza, de tal modo que la poesía prehispánica sigue el rumbo temático y de pensamiento de mucha de la gran poesía antigua del mundo. A este estilo, a esta tendencia estética, le sigue una tendencia traída de España que fue muy afortunada, porque cuando se da el tiempo de la conquista de México, los españoles traen una de las formas poéticas de avanzada de Europa, que es el barroco, y este barroco que está surgiendo y desarrollándose en Europa viene a traer a México nuevos aires que no solamente son la imposición de un idioma, sino que también son la fuerza de un nuevo idioma, un idioma que se está renovando.
Es claro que los trovadores, soldados y demás personas que llegaron no estaban en la vanguardia de ese eh, sentimiento poético del barroco, pero sí traían otras influencias de la tradición hispánica, especialmente el romance de origen medieval, y en esa raíz medieval llega a México y el romance sigue su rumbo hasta nuestros días, que es digamos, una secuela de aquellas cosas de hace siglos y que se utiliza pues en los corridos de la Revolución Mexicana y en la canción popular y más recientemente en las canciones de banda y de los nuevos héroes de la cultura popular, igualmente empistolados en octosílabos, igual que lo estaban en la Revolución y que lo estuvieron los romances de la independencia. Esa tendencia popular no la abordaremos aquí por lo pronto, pero la queremos señalar porque es una de las supervivencias en las que se mueve la poesía hispánica en su influencia hacia México. Después de esta idea barroca, lo que vamos a tener, como sucede en Europa y por influencia europea, la tendencia neoclásica que quiere despojar al barroco de todos sus coruscamientos, todos sus énfasis y sus florituras. Quiere de unas líneas trazadas con pulcritud, con claridad, con ejemplos objetivos, incluso en ciertos casos que sea educativa para el pueblo y que tenga fabulación y tenga contenidos científicos de enseñanza, como decimos, para que la gente aprenda por medio de la poesía. Seguirá la tendencia romántica, una tendencia en la que la razón quiere ser liberada por la imaginación y que ambas puedan gobernar al unísono como una pareja regia el mundo de la creación. En mi escritorio aquí a un lado tengo una frase que dice toda la razón y toda la pasión. Porque, como dice Octavio Paz en El arco y la lira, vivimos todavía la secuela del romanticismo. En nuestros días quizás seguimos todavía tocando un poco esa vena, esa sangre del romanticismo. Sin embargo, en el siglo XIX el romanticismo es sustituido por una nueva tendencia más de corte naturalista, de corte positivo, muy vinculada a la racionalidad, que trata de deshacerse de algo que había llegado a ser un lastre, un romanticismo que de ser apasionado pasó a ser sentimentalista y dejó mucho que desear en el desarrollo de las formas, donde ya lo que importaba era que se soltara el corazón, aunque ese corazón fuera deforme. Entonces este realismo naturalista trata de acomodarse y lo logra en la cultura mexicana en la segunda mitad del siglo XIX, y hacia las postrimerías del siglo también llega la influencia francesa, como hemos señalado, con los movimientos simbolistas y luego el modernismo al estilo de Rubén Darío, que tiene mucho de influencia francesa también. Ya en la época de la Revolución Mexicana, mientras están sucediendo las vanguardias en Europa, habrá en México una apertura a lo cosmopolita y una idea muy revolucionaria de la poesía que será también llevada al mundo no solo de lo creador, sino también el mundo de lo político. Y muchos de estos poetas pues estarán vinculados, como es una tradición en México, a las diferentes tendencias políticas surgidas de la Revolución Mexicana. Con Octavio Paz hará una gran síntesis de toda esa historia mexicana, hará un libro sobre Sor Juana, que es un monumento editorial a Sor Juana, donde el gran poeta de nuestro tiempo dialoga en la historia con la gran poeta de la cultura mexicana en general. Tenemos a partir de Octavio Paz una diversidad de tendencias que llegan hasta nuevos cosmopolitismos, nuevos nacionalismos, nuevas simplificaciones y nuevas complicaciones en la poesía, hasta cerrar el siglo con plena posmodernidad, con una ausencia de referentes, con una pluralidad de posibilidades, incluyendo ya en el siglo XXI muchas posibilidades de expresión digital, sobre todo
facilidades de publicación que nos han permitido conocer tendencias exóticas, extrañas y otras muy en el orden de la tradición, pero todas ellas buscando fortalecer la densidad poética de México. Bueno, una vez que hemos dado este paseo rápido, mucho más que rápido, por esta visión estética de las diferentes tendencias en México, necesitaríamos ahora pasar a contarnos la historia, hacer el recorrido de un primer tramo que irá desde lo prehispánico hasta avanzado del siglo XIX. Haremos algunos ejemplos, platicaremos de algunas cosas al respecto y lo primero que hay que decir es poneos de pie. No porque quiera que se pongan de pie, ese poema, el manifiesto caníbal Dada que decía pónganse de pie, bueno, pues no es nuevo. Ya el rey Nezahualcóyotl de Texcoco, sabio, astrónomo, político y poeta, hizo antes de la llegada de los españoles el mismo truco en un poema de los que tradujo el sabio Miguel León Portilla y que se llama precisamente Poneos de pie, porque se trata de que la vida sea elevada hacia el movimiento y no nada más una vida sedente. Dice el poema: amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl. Soy el cantor. Soy el papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico, con ellos ponte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres Yoyontzin. Toma tu cacao, la flor del cacao, que se haya bebida. Hágase el baile. Comience el dialogar de los cantos. No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. Este gran poema con una reflexión muy cercana quizás a los derivados de los clásicos griegos, donde la brevedad de la vida nos deja apenas un instante para disfrutar, y ese instante es el canto, es el cacao, es el baile, es decir, la sensación de un arte que se mueve y que, sabiendo que somos mortales, quiere que el canto tenga siquiera una perduración del instante. Así de que notamos en la poesía prehispánica este carácter, un carácter muy, muy orientado por la reflexión filosófica y el orden teológico. El orden del mundo es puesto en discusión y es atraído por el dador de la vida, como dice Nezahualcóyotl, el que se da la vida a sí mismo. Y en esa condición es que nos dice en otro poema: yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Este poema sobre la brevedad de la vida, que tiene el alcance de los grandes poemas del mundo, tiene una evocación muy cercana al Eclesiastés. El Eclesiastés que dice antes que se rompa la venda de oro y se rompa el cordón de plata y se rompa el cántaro sobre la fuente. Es casi los mismos versos que tiene el rey Nezahualcóyotl de Texcoco para señalar la brevedad de la vida. Uno más que conviene saber sobre la velocidad en la que se va el mundo es el que dice: como una pintura nos iremos borrando. Es un clásico, este poema es digno de todas las antologías del mundo. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tenemos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Ese tono fúnebre, esa reflexión mortuoria que hacen Nezahualcóyotl a los caballeros águila, a los caballeros tigre, diciéndoles, aunque sean de oro, aunque sean de jade, todo se va a perder en la nada,
en ese mundo del desaparecer. No quita que tengamos la alegría de vivir y de convivir, y dentro de eso tener la capacidad sensorial del amor. Si no lo creyéramos así, no tendríamos en los billetes de 100 pesos emitidos por el Banco de México un poema. A mí siempre me gustó que un billete de 100 pesos traiga un poema, porque habla de la dignidad de la vida en algo tan necesario y tan horrendo como es el dinero. El poema está a un ladito de Netzahualcóyotl. Si se fijan, los que tengan buena vista, o si alguien consigue una lupa para menguar el daño de los ojos, puede ver con letras minúsculas a un lado de la figura del rey el poema, también traducido por León Portilla, que dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Este amor humano, como decía César Vallejo, humano provecto, dice Vallejo, y una reverencia de lo humano, está puesto en el rey Netzahualcóyotl sin ningún problema para decirnos: el mundo es este festín de colores, de aromas en el amor, pero también ante todo es una solidaridad humana. En ese carácter que es un poco serio, pienso yo, de la poesía azteca, tenemos una contraparte que es la poesía maya. La poesía en maya es muy sensual, es de otra música, con imágenes que son muy comprensibles al lector contemporáneo y que se reunieron, aunque se les supone provenientes del siglo XV, se reunieron en el siglo XVIII en un volumen del que queda un ejemplar en algún lado, que se llama Cantos de Sitbalché, y que Alfredo Barrera, ese sabio del conocimiento de la cultura maya, Barrera Vázquez, hizo unas versiones muy buenas que luego circularon traducidas al inglés, que fue como circularon más, pero gracias a Alfredo Barrera Vázquez contamos con unas versiones excelentes al español que nos dan esta sensación de estar en el siglo XV, pero también en el siglo XXI, sintiendo que estamos enlazados por el mismo espíritu de patria con los mayas en nuestro tiempo. Leeré unos fragmentos del canto 7 para que se note la relación que hay de este lirismo, de la naturaleza, de la metafísica, todo concentrado en un solo discurrir. Dice el poema: la bellísima luna se ha alzado sobre el bosque. Va encendiéndose en medio de los cielos, donde queda en suspenso para alumbrar sobre la tierra todo el bosque. Dulcemente viene el aire y su perfume ha llegado en medio del cielo. Resplandece su luz sobre todas las cosas. Hay alegría en todo, buen hombre. Hemos llegado adentro del interior del bosque, donde nadie mirará lo que hemos venido a hacer. Esta sugerencia de la última frase, lo que hemos venido a hacer, está allí la bellísima luna, las personas buenas están alegres, está el perfume en el aire dulcemente viajando, y estamos llegando al interior del bosque donde nadie mirará lo que hemos venido a hacer. Lo que hemos venido a hacer tiene esa altura de reticencia que tiene ese pasaje de la Divina Comedia cuando Pablo y Francesca dicen: y ya no leímos más. Estábamos leyendo muy juntos en la banca y ya no leímos más. De ahí el pecado y de ahí el infierno de aquellos personajes, de aquellos enamorados dantescos. Pero en este caso, en los cantos de Sitbalché, lo que tenemos es la sugerencia de ese amor que se va componiendo y que se va arreglando. Bueno, pues esos temas y ese tono reflexivo, por otro lado muy abierto y por otro lado muy sensible, incluso muy sensorial, es lo que va a estar dialogando con la poesía que en español nos ha llegado de otros lugares del mundo directamente hasta México,
y eso es lo que nos interesa ahora ver en nuevos poemas, que son ya prácticamente los 3 siglos de la colonia, dominados por una voz femenina de las más altas del mundo, quizás en los tiempos previos a la liberación femenina sea la voz más importante de las mujeres en la poesía del mundo. Habría que comprobar la hipótesis, pero la planteo para que veamos si la importancia que le señalaba Octavio Paz desde luego tiene ese valor. Sor Juana Inés de la Cruz, que nace rayando el siglo, la mitad del siglo XVII, en 1651, se ha corregido la fecha 3 años, antes se decía que nació en el 48, pero ahora se acepta que nació en el 51. Sor Juana, como es conocida en su biografía, no tenía acceso a los servicios culturales y educativos por su condición de mujer, y entonces lo que hizo fue eliminar esa condición de mujer disfrazándose de hombre para poder estudiar con los bachilleres y poder llegar a conocer las cosas que conocían los hombres y que le estaban vedadas a las mujeres, y nos da un gran punto de vista femenino aprovechando toda esa cultura asimilada que nos muestra cómo es grande la asimilación de la cultura cuando se da la oportunidad o cuando se crea incluso la oportunidad aunque no la den. De allí una valentía mayor de esta grandiosa poeta universal nacida en México. Lo notaremos en 3 de sus poemas que vamos a compartir hoy. En uno que se llama Determina que prevalezca la razón contra el gusto, y que es un poema, un soneto muy del corte barroco, muy bien hecho, con unas rimas contrastadas en ante, ata, eo, o, rimas que van vocalizando, que van poniendo analogías en cada uno de los finales en la cadencia del verso, y que además tienen un desarrollo único del inicio al final y que dan todo un concepto acerca de las posibilidades del amor. En fin, un gran soneto, pero además es el punto de vista de cómo el amor no podemos despreciarlo si nos lo ofrecen, aunque podemos despreciarlo si lo ofrecemos. Veamos el soneto, que dice lo siguiente. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo de amante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entrambos modos infeliz me veo, pero yo, por mejor partido, escojo. De quien no quiero, ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Vemos en el soneto cómo habla con voz femenina, al que ingrato me deja, dejo ingrata, y eso a mí me parece muy, muy relevante, porque además nos está diciendo el amor no correspondido tiene una especie de capricho, de egoísmo, mientras que corresponder al amor de alguien tiene toda esta violencia de un empleo amoroso, que es mejor, como ella nos dice, que un despojo vil de parte de quien no nos quiere. En otro extremo del amor, donde ya no es nada más el sentido práctico que ella le da, sino que además tiene un contenido metafísico y muy reflexivo acerca de cómo la memoria como condición humana no hace sino darle un estatus de victoria a aquel mal amor del cual nos acordamos. Así que lo importante sería ni siquiera acordarse del mal amor, ni siquiera, ni olvidarlo siquiera, dice Sor Juana. No quiero pasar por olvido lo descuidado. O sea, es algo de lo que no me cuido,
de lo que no tengo ningún cuidado, y no quiero que crean que es un olvido, es decir, que lo recordaba y se me olvidó. No, es que no hay nada que recordar y ni siquiera nada que olvidar de ese mal amor. Veamos lo que dice el soneto de Sor Juana. Dices que yo te olvido, Celio, y mientes en decir que me acuerdo de olvidarte, pues no hay en mi memoria alguna parte en que aún como olvidado te presentes. Mis pensamientos son tan diferentes y en todo tan ajenos de tratarte, que ni saben ni pueden olvidarte, ni si te olvidan saben si lo sientes. Si tú fueras capaz de ser querido, fueras capaz de olvido, y ya era gloria, al menos la potencia de haber sido. Mas tan lejos estás de esa victoria, que aqueste no acordarme no es olvido, sino una negación de la memoria. Con esa contundencia con la que cierra sus reflexiones en poesía, Sor Juana nos deja realmente conmovidos. No es ni siquiera una memoria, nada. Es una negación. Ni siquiera existe. No es que lo haya olvidado. La poesía tiene ese poder de traer la idea y de traer la reflexión a que se exprese en un lenguaje cadencioso, musical, contundente. Y creo que Sor Juana lo logra muy bien, y lo logra no solamente en esas grandes construcciones del barroco, que son esos sonetos que, que impresionan y que hacen sentir y hacen reflexionar a la vez, sino que además Sor Juana es muy famosa también y fue muy popular en diferentes formas de la poesía en arte menor, la poesía de octosílabos o menos, romancillos, villancicos, diferentes tipos de arte popular que ella cultivó también, y desde luego no podemos dejar pasar dentro de ese estilo cercano al pueblo lo que son las redondillas o esas coplas en las que riman los dos extremos, en 4 versos riman los dos extremos, el primero y el cuarto, y los dos medios, el segundo y el tercero, riman entre sí de forma consonante, y en los cuales da un punto de vista femenino acerca de la desventaja en la relación que tienen las mujeres frente a los hombres en el contexto en el que ella vive, y que es muy avanzada, incluso ha sido vista por diferentes comentadores como un punto feminista de avanzada antes de que sucediera como tendencia necesaria en la política y en la cultura de nuestro país con miras a una igualdad humana. Ella ya está haciendo la acusación de ese machismo que luego se esconde diciendo que no lo es. Leamos rápidamente esas redondillas famosas conocidas como hombres necios. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. ¿Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas? Y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga?
la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, quered las cuales hacéis o haced las cuales buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Ese final teológico, diablo, carne y mundo, nos enseña cómo Sor Juana está haciendo un gran discurso de retórica que evoca los clásicos grecolatinos, hablándoles a los hombres necios con su vocativo, planteando la cuestión y luego desarrollándola en cada uno de los argumentos y cuestiones, las preguntas, hasta llegar a esa conclusión de que el ser humano, y especialmente el hombre, está puesto junto el diablo, la carne y el mundo. Esa vida mundana, diabólica y basada en la materia corporal hace que la fuerza se imponga y que entonces se venza la resistencia, creyendo que la culpa la tiene quien ha sido puesto en una situación de marginación y de debilidad en la sociedad y en la cultura. Básicamente en toda la colonia lo que habrá serán poetas de concurso, poetas de certamen, poetas que repiten las ideas y las técnicas y las formas de lo que se está haciendo en España, muchos de ellos asociados al clero o a las instituciones educativas vinculadas al clero. Y podemos decir que fuera de Sor Juana no hay grandes poemas mexicanos, pero sí gran cantidad, y que mucho de la mejor poesía se encuentra en autores dramáticos como Juan Ruiz de Alarcón, por ejemplo, y se conservan estas coincidencias de hacer una reflexión, hacer un gran discurrir, un gran trabajo formal, una perfección en el desarrollo de las ideas, y todo esto cubre básicamente los siglos de la colonia desde los mediados de la segunda mitad del 17 y pues todo el 18 hasta llegar a una nueva tendencia que, como decíamos, era el neoclásico, en el que estos personajes importantes intelectuales del clero y de la vida académica, de la vida de los arcades, empieza a desarrollarse poco a poco, teniendo entre ellos como gente principal a Fray Manuel de Navarrete, por ejemplo, que escribe poesía en la que la naturaleza se idealiza y se trazan los poemas con una gran objetividad de dibujo, con una gran objetividad de imaginación, una imaginación tópica, muy reiterada, muy en el tono de los que serían lugares comunes de la naturaleza, un arroyuelo, unas márgenes verdes, las fragancias de flores suaves, los vientos llenos de armonía, y un pastor y una pastora que están en lance de amor o que están en lance de ausencia, y con ello construyendo un tipo de poesía que cerrará básicamente el periodo colonial. Nos interesa que a partir de la conclusión del periodo colonial y saliendo hacia esa que ya habíamos señalado, esa pugna entre bandos liberales y conservadores, tendremos también una pugna poética entre los que quieren seguir la tendencia del neoclásico y llevarla más hacia adelante, y los que traen los nuevos aires del romanticismo, que está vinculado a las luchas por la libertad y las luchas por la independencia de los países, en contra de los imperios, en contra de los reyes y a favor de la democracia, que se irá imponiendo poco a poco a lo largo del siglo XIX. Tendríamos a uno de estos primeros luchadores de la justicia, como podríamos pensar en el mundo de la guerra de independencia, a Manuel Carpio. Él nace en la última década del siglo
XVIII y entra al siglo XIX para tener su inicio y su madurez pues dentro de la pugna de la independencia y la secuela que tiene entre los liberales y los conservadores. A diferencia de Fray Manuel de Navarrete, Carpio pone su propia condición de persona y en sus poemas nos va mostrando eso que es propio del romanticismo, darle un tono dramático, incluso trágico, al amor en lo que corresponde a la naturaleza, en lo que nos toca como un cosmos, al tiempo, en lo que es la única forma para la vida del ser humano. Y ya no aparece el arroyuelo que está en el poema de Navarrete, sino que aparece el río arrebatado y caudaloso, un río verdadero, a la orilla de su pueblo natal, donde él vivió su infancia en Cosamaloapan, y cómo recuerda él con nostalgia la casa en donde vivía y que el río se la ha llevado y ya está sobre las ruinas donde vivió su niñez. Sin embargo, no será Carpio, sino José Joaquín Pesado, quien le dé más impulso y más consistencia a este traer la naturaleza y la cultura y la tradición, especialmente la tradición mítica, a la fuerza de la poesía y a la fuerza de la expresión, donde el yo está viendo cómo sucede eso. Pensemos, por ejemplo, en un soneto de Pesado que se titula La cascada de Barrio Nuevo, donde él va señalando con grandes onomatopeyas verbales el atropellamiento del río y cómo el río va turbia la corriente, con furor, arrumba, bate los cimientos y cómo el monte de enriscada frente es llevado en su falda desgastado por este río y que en esa cascada que está cayendo en el Barrio Nuevo, el agua está buscando mayores abismos con mucha impaciencia. Dice el verso, el raudal espumoso se derrumba. Y así va cayendo de la cascada y luego se expande por los campos. Y este río de pronto se convierte dentro del poema, se convierte en una entidad mítica, el viejo río. Dice Pesado que levanta los párpados, las sienes, coronado el viejo río con encina y arrayán, y cómo al caer la cascada brincan gotas de agua que hacen como una niebla, y en esa niebla se ve un arco iris en la cascada. Entonces vemos todo un paisaje de poder y de belleza, y cómo el viejo río, este personaje mitológico, coronado con arrayán y con la encina, está increpando a las olas para que se apresuren a llegar hasta el mar. No es que el río quiera ir por gravedad o quiera recorrer el mundo nada más porque hay un declive, sino que al contrario, está el viejo río increpando a las olas, moviéndolas, porque tiene la ansiedad, está ansioso de llegar al mar umbrío, como dice el verso de Pesado. Sin embargo, será en la segunda mitad del siglo, hacia los años 50, en el siglo XIX, cuando el romanticismo alcance su expresión más natural y más completa. Y uno de esos románticos será Ignacio Ramírez, el nigromante, nacido en 1818, un poeta socarrón político muy sagaz, funcionario que sirvió al Estado mexicano en los gobiernos liberales y que hace un soneto muy famoso, aunque escribió poca poesía, toda su poesía con esa brevedad de cantidad tiene un reflejo muy intenso de lo que es el sentimiento mexicano de esos momentos. El poema de Ignacio Ramírez que compartiremos hoy se llama El amor y que nos va a decir cómo ese yo poético, que es el mismo, la persona misma del que escribe en su momento, de ese político mexicano, va a desarrollarse
siendo él ya una persona mayor, pero igualmente apasionada. El poema al amor. ¿Por qué, amor, cuando expiro desarmado, de mí te burlas? Llévate a esa hermosa doncella, tan ardiente y tan graciosa, que por mi oscuro asilo has asomado. En tiempo más feliz yo supe, osado, extender mi palabra artificiosa como una red, y en ella temblorosa, más de una de tus aves he cazado. Hoy de mí mis rivales hacen juego, cobardes atacándome en gavilla, y libre yo mi presa al aire entrego. Al inerme león, el asno humilla. Vuélveme, amor, mi juventud, y luego tú mismo a mis rivales acaudilla. Vemos cómo esa idea del paso del tiempo que habíamos notado en Nezahualcóyotl y que se ve en estos poetas románticos como el río, incluso en los neoclásicos, como el río que fluye, en este caso es el amor que pasa sobre el tiempo y que el amor, si nos devuelve la juventud, puede acaudillar a los rivales porque entonces con esa palabra artificiosa se cazará en la red más de una de las aves de amor y entonces ya no habrá por qué llevarse a esa doncella tan ardiente y tan graciosa que se ha asomado a mi oscuro asilo. Este poeta nigromante tiene otros sonetos de corte jocoso o burlesco, especialmente uno que se titula El hado y la cruz. El hado y la cruz. Leyéndolo completo seguido es el hado y la cruz. En los versos finales dice: y al verme solo ante la cruz y mi hado, de mí, del hado y de la cruz me río. Es un poema muy chocarrero que aprovecha la prosodia para decir cosas que, que llegan a la altura poética como en los antiguos cómicos latinos y griegos. Dentro de esa misma tradición, otro poeta del romanticismo, también del estado de Guanajuato, Antonio Plaza, hace un desarrollo importante del romanticismo. Él nace en 1833 en Apaseo y era del ejército juarista. Sin embargo, su poesía sigue vendiendo ediciones todavía en este siglo XXI. Lo hemos visto en las ofertas de libros en las calles, en las plazas, y es un autor de un poema muy famoso para declamar titulado No te olvido, donde habla de las mujeres deslumbrantes, reinas que esclavas de la moda son, y le dice: mi amor, tú no te puedes comparar con esas esclavas de la moda, y tampoco esas bellas que fascinan los hechizos y néctar manan sus labios de carmín, porque dice que con todo ese grande poderío que tienen esas mujeres, carecen de las gracias y virtud, y que todas juntas no valen lo que vale la amada, que en el poema está ausente y lo tiene al poeta en ascuas, donde está latiendo el corazón de fuego. Dice: late por mí, late por ti mi corazón de fuego, dice el poeta Antonio Plaza. Ese lo pueden hallar con ventaja para enterarse más del romanticismo del siglo XIX. Como decíamos, ese romanticismo se reunió a tendencias del neoclásico que avanzó, donde principales representantes serían, por ejemplo, Joaquín Arcadio Pagaza o el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, que fue el confesor de Maximiliano y que estudió 3 doctorados y traducía de 6 idiomas. Desde muy joven fue muy importante en su desarrollo. Por ejemplo, Pagaza tiene poemas donde pinta la naturaleza con muchos colores, por ejemplo en un cuarteto de su soneto Crepúsculo, que nos dice: lento desciende el sol y se reclina en nubes de ámbar, rosa y escarlata, y resuelves en lluvia de oro y plata de los montes lejanos la neblina. Así de que nos pone el lienzo en gris y el oro y la plata de la lluvia están por encima,
y está en las nubes de ámbar, rosa y escarlata, ya en el crepúsculo, donde se está reclinando el sol. También Ignacio Montes de Oca tiene grandes pinturas de los paisajes de la naturaleza, especialmente en un libro que se llama A orillas de los ríos, donde cada soneto va mencionando un río por el que está sucediendo la vida de este obispo guanajuatense, nacido en la ciudad de Guanajuato en 1840. No quisiéramos abandonar la sesión de hoy sin platicar de la última tendencia, pues ya propiamente premoderna, quizá ya puesta en las lides del positivismo, del naturalismo que reflexiona acerca de la ciencia y que combina una visión metafísica sobre la muerte, aquello fúnebre que veíamos en Nezahualcóyotl, y ese fluir del tiempo, del río del tiempo, que habíamos visto en otros poetas del siglo XIX mexicano, y que en Manuel Acuña, un joven poeta malogrado, suicida, que no llegó a los 30, pues estuvo en su poesía unificando todo eso en su obra, que es más o menos breve y que tiene tiene varios poemas muy populares, pero el que nos interesa señalar el día de hoy es el que se llama Ante un cadáver, porque habla con la ciencia y le va diciendo a la ciencia qué es lo que sucede. Y le habla al cadáver en términos de la ciencia y en términos de la trascendencia, en la que aunque el espíritu desaparezca, la materia continúa. Tiene en esta forma elegíaca unas primeras estancias en las que va hablando de dónde está el cadáver ya allí en la plancha de la morgue, donde está viéndose al muerto desde la ciencia forense. Digámoslos rápidamente estos versos. Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha. Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece. Aquí donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema que solo al anunciarse nos espanta. Ella que tiene la razón por lema y que en tus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí está ya, tras de la lucha impía, en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe, tu máquina vital descansa inerte, y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria y nada más, dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. El poema sigue, es un poema largo, no vamos a leerlo todo, pero conviene que vayan y lo lean ya con más despacio. Este poema, Ante un cadáver, va diciendo que no acaba la misión cuando el ser humano muere y que es un error creer que la cuna y el sepulcro son los extremos de la vida, porque la existencia es un círculo y por lo tanto no tiene estos extremos, como los círculos que no tienen extremos. Pues así la visión de la vida que tiene Manuel Acuña nos la comparte diciendo que la ciencia nos enseña que todo vuelve a buscar dónde acomodarse y dónde pasar otra vez a la tierra y volver al trigo. Dice que la viuda, cuando está el muerto ahí en la plancha, la viuda quizás en el futuro verá sin saber que vuelto en trigo y que en ese triste hogar donde la triste esposa, sin encontrar un pan, sueña contigo, pues allí podrás ser quizás el pan que alimente a la propia viuda. Notemos cómo esta búsqueda de la
de la trascendencia, también es un poco esa idea de que nos alimentamos en nuestra vida con la muerte. Y no deja de ser un poco tétrico el que nos diga que quizás el pan que comemos contiene los átomos de un ancestro que hace no mucho quizás haya ido a ese mundo del misterio donde se pierde lo que sigue. Y entonces, bueno, hay estos cambios interiores y acaba, para el cadáver acaba el aliento, pero hay otro aliento que de nuevo la vida nos despierta, dice en sus versos Manuel Acuña. Allí acaban la fuerza y el talento, allí acaban los goces y los males, allí acaban la fe y el sentimiento. Allí acaban los lazos terrenales y mezclados el sabio y el idiota se hunden en la región de los iguales. Y esta idea de la antigüedad de que el sabio y el idiota son los mismos ante la muerte, cosa que Francisco de Quevedo había dicho en un verso igual pero socarrón, en cas de las calaveras, ambos las tendremos calvas. Pues Manuel Acuña toma esa reflexión de que los lazos terrenales ahí terminan, pero el poderoso y fecundante abismo del antiguo organismo se apodera y forma y hace de él otro organismo. En este paso de uno a otro de los organismos en los que se mueve la naturaleza, él encuentra que hay un devenir donde se ha perdido el lazo terrenal del ser humano, pero el cuerpo del que estaba formado vuelve a formar otra vida. Nos dice en estos últimos versos, la tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto. Que al fin de esta existencia transitoria, a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia inmortal como la gloria cambia de formas, pero nunca muere. Tenemos entonces en este gran pasaje que hemos hecho por la poesía mexicana en su primera etapa de orígenes y fundamento, y luego su paso por el barroco heredado de los conquistadores y que tuvo importante representación en nuestro país en el siglo XVII y el XVIII, cómo se movió hacia otra nueva tendencia que se oponía al barroco en el neoclásico, cuáles fueron algunos de estos representantes y en qué consistía su talante poético, cómo al paso de la alta temperatura puesta en México en la Guerra de Independencia, los bandos no quedaron contentos y el abrazo de Acatempan solo sirvió para que los que se abrazaron en un momento luego siguieran luchando no por la República, sino por el Imperio, y luego contra el Imperio a favor de la República, y luego otra vez el Imperio, y luego otra vez la República, y luego la dictadura. Y en todo eso que es el siglo XIX mexicano, vemos que los poetas estaban peleando entre integrar la naturaleza, el sentimiento, la persona, la técnica, la idea, la tradición, y todo eso lograrlo para reunirse de un modo que apenas fue lográndose a finales del siglo XIX, donde también se va haciendo un poco más de lado la tradición hispánica, y así como logran al final unirse en la política los conservadores y los liberales, así también la literatura, conducidos por Altamirano y luego por Juan de Dios Peza, como veremos luego, los mexicanos logran unir una primera identidad que es su siglo XIX, y en esa condición poética podemos sentirnos ya como que el cadáver al que le estaba hablando Acuña en realidad ha encontrado su fórmula para que ese círculo sin extremos que es el tiempo y que es la historia del país encuentre un recorrido donde se supera en una nueva espiral, en un nuevo círculo, que es el que veremos en una siguiente sesión. Y por lo pronto, ahora podemos decir con gusto que este recorrido ha llegado a su fin, y espero que no se hayan cansado del todo y hayan encontrado algo de su gusto y de su inquietud. Y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego.